Hoy vamos a hablar sobre las excepciones a la acción cambiaria, específicamente la contenida en el numeral octavo del artículo 784 del Código de Comercio. Nuestro grupo está conformado por Lizeth Alejandra Narváez Obando, Claudia Tatiana Ortega Pantoja, Paula Sofía Mosquera Rodríguez y quien les habla, Nixon Camilo Piñarte Quintero. El numeral octavo del artículo 184 del Código de Comercio prevé la excepción a la acción cambiaria referida a la consignación y el depósito del importe del título de valor. En esta presentación abordaremos dicho numeral desde lo trabajado en el curso de Derecho Comercial Títulos Valores. Además, lo que está estipulado en la doctrina referida sobre el tema y la jurisprudencia que desarrolla esta excepción. También, y por último, en algunas conclusiones, sintetizaremos lo abordado en este trabajo. Bien, ahora en el artículo 784 están las excepciones contra la acción cambiaria y este artículo reza lo siguiente. Artículo 784. Contra la acción cambiaria solo podrá oponerse las siguientes excepciones. El numeral 8 dice: las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de este título. Esta excepción a la acción cambiaria podemos clasificarla de la siguiente manera. Esta excepción es real, ya que se puede oponer frente a cualquier persona que ejercite la acción cambiaria, y es absoluta, pero es de una categoría especial porque no consta en el título valor. Para comprender en mejor medida la excepción contenida en el numeral octavo, debemos tener claros dos figuras o dos conceptos esenciales, digámoslo así, para poder entenderla, que es la consignación y el depósito. Por un lado, la consignación está regulada en el artículo 1658 del Código Civil y por otro lado, respecto al depósito, pues está regulado en el artículo 696 del Código de Comercio. Podemos decir que el deudor del título valor puede acudir al pago del importe del título mediante la consignación. Y pues aquí en esta norma encontramos algunos requisitos que debe cumplir el deudor para que se pueda configurar la consignación. Como por ejemplo, a la consignación le debe preceder una oferta que se le debe dirigir al acreedor, y esta oferta también debe estar dirigida mediante memorial al juez competente y notificarse pues al acreedor o a su representante. Además, la persona que haga el pago debe tener la capacidad. La consignación debe dirigirse al acreedor o en su defecto a su legítimo representante. Y si la obligación es a plazo o está bajo condición suspensiva, tiene que haber expirado el plazo o cumplido la condición. Y por último, que se ofrezca se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido, como lo establece el título. Esto respecto a la consignación. Por otro lado, el deudor de un título valor puede acudir al depósito del importe en los términos del título valor, cuando se venza una letra o un pagaré y no se presente para su cobro dentro de los términos previstos en el Código de Comercio. Cualquier obligado podrá pagar por medio de depósito en virtud del artículo 696 del Código de Comercio. Este importe se debe depositar en un banco autorizado legalmente para recibir depósitos judiciales. Entonces, en este caso sería pues el Banco Agrario. El otro requisito es que este banco funcione en el lugar donde debe hacerse el pago, ¿sí? Dice el artículo que a expensas y riesgos del tenedor y sin obligación de dar aviso a este. Podemos decir que en todo caso el deudor podrá acudir a estas dos figuras para realizar el pago al respectivo acreedor del título, para liberarse así de la obligación cuando no se haya presentado el título para su pago y así zafarse de las costas en la exigencia de una eventual ejecución. Tanto la consignación como el depósito, si se hacen conforme a la ley, producen efectos de pago y constituyen excepción al tenedor que ejercita su acción cambiaria. Bueno, ahora hablaremos un poco de la parte doctrinal. Como primera referencia tenemos a Javier Martínez,
con su tesis de grado Principales aspectos de las excepciones cambiarias de la Universidad de Cartagena. Bueno, hablando de la consignación del importe del título valor. El pago por consignación del importe del título valor, aunque sin ser de mucha concurrencia, no es alarmante encontrar casos en donde acreedores cambiarios se nieguen a recibir el pago de lo que se debe. Ante esta negativa o no comparecencia de ese acreedor, bien sea por allanarse ausente, porque el crédito puede ser en muy buenas condiciones, o porque ese acreedor estima que el pago que se le ofrece no se ajusta en todo a la obligación debida, o por ejercitar la acción cambiaria en un verdadero abuso de derecho, perjudicando así pues por tales posiciones al deudor honesto. En estos casos procede el pago por consignación, el cual surte los efectos del pago, y dicha consignación no solamente puede hacerlo el deudor, sino cualquier persona que quiera pagar por él. Como podemos observar, se trata de un pago fácil, un pago sin dificultad, sin tener que acudir a los estados judiciales, sin necesidad de hacer oferta de pago, e incluso no hay por qué enterar al tenedor del título, y todo será por su cuenta y riesgo. Este es un expediente muy práctico y útil, dado el simplismo en el trámite para descargar un título de la especie, ya sea de letra de cambio, pagaré, factura cambiaria, bien sea de transporte o de compra-venta. Es para esto indispensable que el depósito se haga conforme a la ritualidad de la ley mercantil. En tal virtud, si una persona es demandada habiendo pagado el título de la forma antedicha, puede oponerse a la acción enderezada en su contra en forma exitosa. Ahora tenemos las condiciones para que operen las excepciones del ordinal 8. Como primera condición, tenemos que se haga la consignación del importe íntegro del título de valor, eso incluyendo intereses causados, prima de gastos y transferencia de una plaza a otra, si se causaron dichos conceptos. De segundo, tenemos que se haga el depósito del mismo importe del título, más los intereses, prima de gastos y transferencia de una plaza a otra cuando se cause. Y como último, que las consignaciones o depósitos del importe del título de valor se hagan conforme a la ley. Esto es, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, de procedimiento civil en relación con la consignación, y lo que dispone el Código de Comercio en lo relacionado con el depósito. Bueno, como primera tesis doctrinal tenemos esta. Ahora nuestra compañera nos explicará otra. Bueno, continuando con la excepción que le ha correspondido exponer a nuestro grupo, y dentro de su aspecto doctrinal tenemos como referencia al autor Bernardo Trujillo Calle y su libro de los títulos valores. Tenemos que de la excepción prevista en el numeral octavo del artículo 784 del Código de Comercio, según el autor Bernardo Trujillo Calle, se podrían extraer los siguientes elementos o aspectos característicos. Primero, una excepción absoluta y real de especial categoría. Se establece que es una categoría especial de excepción absoluta y real, entendiéndose absoluta porque cualquier deudor y endosante puede alegar que el aceptante consignó, y real porque se aduce contra cualquier tenedor. Segundo, la consignación del importe. Tenemos que ésta se lleva a cabo mediante el procedimiento abreviado, el cual adolece de los inconvenientes comunes de todo lo que se surte ante la jurisdicción ordinaria, en donde los procesos, por muy abreviados que sean, se prolongan inconsiderablemente por la gran cantidad de recursos y oposiciones que se proponen injustificadamente. Además, en esta parte es importante recalcar que la consignación debe ir precedida de una oferta válida de pago, la cual está sometida a rigurosas formalidades y ritualidades que en ocasiones dan paso a los más injustos excesos. Tercero, depósito del importe. Tenemos que el artículo 696 comercial le dio efectos de pago al expedito procedimiento extrajudicial del depósito hecho en banco autorizado legalmente para recibir estas consignaciones, que hoy en día es el Banco Agrario. Situación que se lleva a cabo a expensas y riesgo del tenedor y sin la carga u obligación de darle aviso, siendo este depósito desde el punto de vista del deudor el ejercicio de una acción cambiaria de pago. Como cuarto, tenemos cometido que cumple la norma. Cuando el acreedor o tenedor no presenta el título dentro de los plazos legales, puede acudir a una entidad autorizada legalmente para recibir consignaciones y depositar su importe, y el recibo que se le extiende dentro de esa operación es plena prueba del depósito y del pago, aunque el acreedor lo ignore.
Quinto, ¿qué entiende la norma por cualquier obligado puede depositar? El autorizado para depositar debe ser un obligado, es decir, la parte directa. Por lo tanto, es posible descartar al simple girado que no es parte en la relación cambiaria como deudor. Y lo mismo pasa con las partes indirectas, ya que los giradores, endosantes y sus avalistas son apenas responsables del pago. De tal manera que si el girador, endosante o avalista deposita, los efectos no trascienden más allá de un depósito sin consecuencias legales de pago ni de liberación del deudor principal. Continuando con estas características, tenemos como sexto una mera opción. La expresión que trae el artículo 696 del Código de Comercio cuando menciona que cualquier obligado podrá depositar el importe no hace referencia a una carga u obligación impuesta sobre el deudor de tener que hacer el depósito del importe del título una vez transcurridos los plazos del artículo 691 comercial, sino que por el contrario lo que se consagra es una facultad de poder hacerlo para extinguir el título valor en poder de quien se halle. Como séptimo tenemos el valor del importe. Según la doctrina imperante, el importe del título comprende la cifra del capital más los intereses lucratorios. Como octavo, ¿cómo se hace el depósito? Tenemos que el depósito del importe se cumple sin un procedimiento especial, puesto que no hay la necesidad de elevar memorial o escrito. Simplemente se llena un formulario con los datos necesarios de identificación del título que se pretende pagar. Noveno, ¿para quién es la suma depositada? La suma debe ser para quien se legitime como acreedor del título, y en todo caso los riesgos de esta operación corren por cuenta de él. Y como décimo tenemos qué plazo tiene el acreedor o tenedor para reclamar el valor del importe. Tenemos que el acreedor puede reclamar la entrega de los dineros depositados hasta los 3 años de la fecha de pago o vencimiento, cualquiera que sea el momento del depósito, porque como la prescripción se interrumpe, empieza un nuevo ciclo. En el caso que venimos explicando sobre las excepciones a la acción cambiaria, también encontramos varios pronunciamientos jurisprudenciales y desarrollo jurisprudencial respecto a la excepción consagrada en el artículo 784 del Código de Comercio en el numeral 8. Primero tenemos la sentencia T, es 1072 del 2000. En este caso, la Sala de la Selección número 4 de la Corte Constitucional decidió aceptar la propuesta del magistrado Carlos Gaviria y revisar pues es la sentencia en segunda instancia proferida por la Sala Civil, contenida pues en el expediente T288. La demanda de tutela, pues principalmente se basa en que el Banco Industrial Colombiano inició un proceso ejecutivo de menor cuantía en contra del accionante para obtener el pago de un pagaré firmado. Y ese mandamiento de pago, pues fue notificado a las partes y el accionante se puso, pues a la excepción de mérito estipulada en el artículo 828 y declaró probada la excepción mediante la sentencia de enero 21 de 1999. El accionante impugnó esa sentencia proferida por el juez, pero el juez de segunda instancia declaró no probada la excepción y en su lugar decidió continuar con la ejecución en contra del accionante. En este caso, pues se subsanó la nulidad y se hizo referencia a lo dispuesto pues en el artículo 784 del Código de Comercio y en referencia pues a la firma de los ciegos que se consagra también en el artículo 828, 827 y 826. En este caso, el análisis de la Corte pues, se basa en hacer referencia a las vías de hecho judicial, también como en la procedencia de la tutela frente a providencias judiciales, y pues encontró que pues los títulos valores tienen un régimen propio y las excepciones posibles se encuentran tácitamente en el artículo 784. Todo el desarrollo que se hizo en la sentencia pues también fue como analizando el debido proceso respecto pues a la consignación de la obligación cambiaria pues respecto al caso y se hizo el análisis de la excepción consagrada en el numeral 8 del artículo 784. Por otra parte, encontramos la sentencia de la Sala de Casación Civil
Y en esta sentencia 202.14 del 2017 podemos encontrar un pronunciamiento muy parecido a lo que se desarrolló en clase, que afirma que vencida una letra o un pagaré, pues que no se presenta para su cobro dentro de los términos pues debidamente estipulados y previstos en el código, pues cualquier obligado cambiario podrá depositar el importe del mismo en un banco autorizado legalmente para recibir el depósito que funcione en el lugar pues donde deba hacerse el pago. Esto es muy importante porque respecto al desarrollo jurisprudencial de la anterior sentencia, también el desarrollo se dio pues con esa discusión de que se puede depositar el importe en un banco autorizado para recibir ese depósito. Eh, Esto pues fue lo que encontramos respecto a la jurisprudencia de la excepción consagrada en el artículo 784, numeral 8. Bueno, y ya habiendo hablado un poco de este numeral octavo, de esta excepción cambiaria, tenemos algunas conclusiones. La primera de ellas es que las excepciones cambiarias son aquellos derechos que los deudores demandados tienen frente a acciones cambiarias para oponerse al acreedor cambiario que pretende el cumplimiento de la pretensión. Normalmente la jurisprudencia ha venido distinguiendo también entre excepciones cambiarias en sentido estricto y extraordinarias. Como segunda conclusión, tenemos que las excepciones cambiarias constituyen los medios de defensa que tiene el deudor cambiario, que puede utilizar frente al tenedor del título en aquellos procesos tanto ejecutivos como declarativos que tengan por objeto pues el cobro de un título cambiario de garantía, ya sea en una letra de cambio, un pagaré o de cheque, para demostrar que él no está obligado a cancelar una suma cambiaria o que aún no estándolo no debe hacerlo. Como tercera conclusión, tenemos que la consignación y el depósito del título conforme a la ley y realizados en el término del título valor son dos figuras que constituyen excepción al tenedor que ejercita su acción cambiaria. Además, surten efectos de pago respecto a la obligación. En la práctica, estos son muy funcionales, pues se hace mediante una diligencia expedida en donde el deudor se libera de la obligación cuando no se presta el título para su respectivo pago. Y como última conclusión, tenemos que la excepción prevista en el numeral octavo del artículo 784 del Código de Comercio posee ciertas particularidades que han sido desarrolladas por la doctrina y también por la jurisprudencia en cuanto al lugar, la forma, los plazos y las personas que pueden llevar a cabo la consignación y el depósito del título. En tanto se trata de una excepción que por su naturaleza pertenece a una categoría especial de la excepción absoluta y real. Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada. Espero les haya gustado nuestra presentación.